Hola a todos, en los próximos días voy a subir algunos vídeos para cuarto de la ESO que van a ser algo así como capítulos autoconclusivos, es decir, no forman parte de ninguna unidad, pero van a tratar algún aspecto histórico que creo que puede ser interesante. En este primero vamos a hablar sobre el crack del 29. Voy a intentar que sea breve dentro de lo posible, espero que salga todo bien. Comenzamos. Bien, para empezar vamos a hablar un poco sobre la situación económica en la que se encuentra Europa y Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de los países que habían participado en el conflicto, salvo Estados Unidos, habían sufrido graves pérdidas económicas. Si hablamos de Europa, vamos a encontrar una situación de inflación muy grande, es decir, se va a dar una subida sostenida de los precios y el dinero, por lo tanto, va a perder su valor, es decir, las cosas van a valer cada vez más y, por lo tanto, como decimos, el dinero cada vez valdrá menos. Eso en concreto en Alemania será muy grave y entonces hablaremos de una situación de hiperinflación. También Europa va a estar en deuda y va a depender mucho de Estados Unidos. Eso se va a remarcar cuando se ponga en marcha el Plan Dawes, que se pone en marcha en 1924. Aquí en esta imagen, en este gráfico, vamos a intentar explicarlo. Principalmente lo que ocurre es que Estados Unidos va a prestarle dinero a Alemania para que Alemania pueda recuperarse y con esa recuperación va a poder pagar las reparaciones que le debía a los aliados. De esa manera los aliados van a tener más dinero y van a poder devolverle la deuda, es decir, lo que le deben a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está prestando dinero, pero por otro lado está recibiéndolo. Así que sale ganando Estados Unidos. Nos centramos ahora en este país, en Estados Unidos, y aquí se va a dar un fenómeno que es la sobreproducción. Vamos a explicarlo. Desde 1917 se va a producir un crecimiento en la producción, porque mucha de la producción de Estados Unidos, la producción industrial, va a estar destinada a Europa, que estaba en aquellos momentos en plena Primera Guerra Mundial. Pero tras el fin de la guerra, esa tendencia seguirá, pero ya la demanda de productos va a bajar y por lo tanto aumentará mucho la oferta, pero no la demanda, y por lo tanto el mercado se va a inundar de bienes industriales de consumo que en principio nadie va a querer. Para luchar contra esto, los bancos van a ofrecer créditos baratos y van a posibilitar la venta a plazo. En el campo, por otro lado, los productos bajarán su precio debido a ese exceso de producción que estamos diciendo también se da en el campo. Y los agricultores, al bajar el precio, no van a poder devolver los créditos que habían pedido para modernizar su explotación, es decir, comprar maquinaria, tractores. Ellos piden créditos al banco porque pensaban que el precio de sus productos iba a seguir subiendo, como había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, pero al no ocurrir esto, al bajar los precios, no tienen con qué pagar esos créditos. Por lo tanto, muchos se van a arruinar y también eso les va a llevar a emigrar hacia la ciudad. Un intento de solución de ese problema es intentar que se destruya parte de la cosecha para que así el precio de esos productos suba, pero no va a tener mucho éxito. Bien, vamos a centrarnos ahora en lo que ocurrió en la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929. Bien, pues durante los años 20 Estados Unidos veía su futuro con mucho optimismo. Confiaba en su situación económica, pero esta situación económica estaba orientada sobre todo hacia la especulación. Es decir, las ganancias que se estaban obteniendo de la industria no se invertían en la industria, sino que se invertían en la bolsa. Y por lo tanto las acciones crecían constantemente su valor. Es decir, cada vez valían más y lo que se hacía es que se compraba y al cabo del tiempo, como habían aumentado su valor, se vendían y se obtenían grandes beneficios. Bien, esta manera de funcionar, esta especulación, atrajo incluso a pequeños inversores que compraban acciones pidiendo créditos a los bancos. Los bancos les dejaban dinero con la única garantía de estas acciones que habían comprado. Es decir, que al comprar esas acciones, el banco suponía que como el precio de esas acciones seguiría creciendo, no sería difícil que les pudieran devolver el dinero. Esta situación va a terminar, y es lo que vamos a ver ahora, pero que eso ocurriera era solo cuestión de tiempo. El jueves negro, el 24 de octubre de 1929, se comienzan a vender masivamente acciones en la Bolsa de Nueva York. Es decir, al venderse, se genera un pánico generalizado que hace que todavía se vendan más las acciones y por lo tanto al venderse las acciones de golpe su precio
va a ir disminuyendo y la gente, a medida que va disminuyendo, lo que hacen es vender acciones para evitar perder dinero. Se vendieron en un día 13 millones de acciones y eso llevó a que en un día se perdiera la misma cantidad de dinero que gastó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Eso llevó a que 1 millón de familias se arruinaran, ya que muchas habían perdido lo invertido y no podían devolver esos créditos de los que hemos hablado. Es decir, habían pedido un dinero para comprar acciones, pero como sus acciones ya no valían nada, no tenían con qué devolver ese dinero al banco. La caída de la bolsa y la ausencia inicial de respuesta por parte del gobierno provocará la Gran Depresión, que eso se dará durante los años 30. Bien, pues de la Gran Depresión vamos a hablar ahora. Los aspectos más importantes de este periodo son los siguientes. En primer lugar, se va a dar un importante pesimismo económico, porque el gasto se detuvo, la gente dejó de comprar y por lo tanto el consumo se contrae, es decir, la gente no consume. Por otro lado, los bancos van a reducir el crédito, es decir, ya no van a dejar dinero, ya que muchos ahorradores que tenían el dinero en su banco lo retiran ante la situación de crisis y los bancos se van a quedar sin dinero y un número importante de estos bancos terminarán cerrando, terminarán quebrando. Al caer el consumo, muchas empresas tienen que cerrar y eso va a llevar a que aumente el desempleo, lo que hará que desciendan los precios porque la gente ya no compra, desciende la demanda, descienden los precios y al descender los precios, las empresas se tienen que reorganizar, lo que va a generar más desempleo. Otro aspecto importante es que la crisis se va a exportar fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos va a aumentar el proteccionismo. En Estados Unidos se va a intentar defender sus productos y se va a comprar menos productos de fuera, se van a importar menos productos. Y a su vez se van a retirar inversiones de Europa. El dinero que se estaba invirtiendo en Europa vuelve a Estados Unidos, lo que lleva a que Europa entre también en crisis, que hará que compren menos productos de Estados Unidos, lo que va a empeorar aún más la situación. También van a ser importantes las consecuencias sociales, ya que el paro, como hemos visto, aumentará de manera muy grande. Alrededor de 13 millones de personas estarán en paro en 1933 y el crecimiento económico de Estados Unidos y por tanto la recuperación de Europa se va a frenar de golpe, se va a frenar en seco. Y vamos a tener imágenes como las de grandes colas en los comedores de beneficencia y también se crearán poblados de chabolas que se llamarán Hooversville en honor al presidente Hoover. Vamos a ver cómo se lucha contra la depresión. Vamos a hablar del plan de otro presidente, el presidente Roosevelt, conocido como el New Deal. En los primeros momentos, como ya hemos comentado, el gobierno del presidente Hoover prácticamente no va a hacer nada o las medidas que tome no van a ser acertadas. Pero con la llegada al poder en 1933 de Franklin Delano Roosevelt se van a empezar a tomar medidas más importantes. Estas medidas se engloban dentro de esta política que se conoce como el New Deal. El Estado va a intervenir de manera activa en la economía. Pensamos que estamos en un sistema liberal y esto hasta ese momento no se había visto. Bien, pues el Estado va a pagar indemnizaciones a los agricultores, va a dar dinero para que los agricultores reduzcan sus cosechas, incluso la destruyan, pero se les va a pagar para que sigan ganando algo de dinero. Se van a conceder subsidios de desempleo a los parados, se va a aumentar los sueldos y se va a reducir el horario laboral. ¿Para qué? Para que los trabajadores, al tener más tiempo libre y más dinero, más poder adquisitivo, se fomente el consumo y compren más. También el Estado va a intervenir en los bancos, es decir, va a tener participaciones en los bancos y se van a poner en marcha un número importante de obras públicas. Se van a construir carreteras, presas, es decir, se va a crear trabajo para intentar reducir el paro. Este New Deal va a suponer un aumento del déficit presupuestario del Estado, es decir, el gasto público va a aumentar mucho y muchos empresarios y parte de la prensa van a estar en contra de este plan. ¿Por qué? Pues porque lo ven como un excesivo dirigismo, una excesiva intervención del Estado, aunque va a tener un gran apoyo del pueblo, va a tener un gran apoyo popular. Los logros del plan pues van a ser humildes. Por un lado, la economía, a pesar de todo esto, no se va a recuperar hasta los años 40 y va a tener mucho que ver la Segunda Guerra Mundial, que reactivará la economía americana. Y también estas ideas, estas políticas que pone en marcha Roosevelt, se aplicarán en Europa a partir del 45. Es decir, la intervención del Estado aparecerá en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, vamos a ver ahora también qué otras respuestas se le dieron a la crisis o de qué otra manera se intentó salir de esta crisis en otros lugares. Ya hemos visto una de las soluciones, que es la de la intervención del Estado en la economía, es decir, la reforma del sistema liberal, pero existen otras medidas, otras ideas encaminadas al abandono de este sistema, del sistema liberal. Por un lado, el comunismo, por ejemplo, la URSS había estado o estaba en aquel momento aislada económicamente y no se vio afectada por la crisis, por lo tanto, supone un modelo social y económico distinto al capitalismo que está funcionando y muchos trabajadores y pensadores van a mirar hacia la URSS como una solución. Y eso va a dar miedo, va a suponer una amenaza para las clases dirigentes tanto de Estados Unidos como de Europa. Y por otro lado también se va a producir una postura contraria, es decir, postura anticomunista, principalmente el fascismo y el nazismo. Esto que hemos planteado aquí lo veremos en un próximo vídeo en el que hablaremos de los sistemas totalitarios, concretamente hablaremos del fascismo y del nazismo. Bien, pues hasta aquí este vídeo hablando de la crisis de 1929, espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.